Buenas tardes. Hoy es 21 de mayo. Se inicia la semana de mayo. Estamos en la semana de mayo. Y hoy quiero dar un reporte especial y extraordinario. Vamos a dar un reporte especial y extraordinario. Me acompaña el equipo técnico, que es hoy Federico Kelly, Victoria López, Emiliano Escudero, Martín Quincio y Mario Parrilli. Me acompaña en este informe la señora presidenta del Comité de Crisis, doctora María José Sangla, y la señora jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur. El día de la fecha, voy a hablar del día de hoy, vamos a explicar qué está pasando en San Luis, en la Argentina. En el día de la fecha, sobre un total de 4.199 muestras realizadas en la provincia, se registraron 815 casos positivos para coronavirus. En San Luis, la ciudad, 357. En Villa Mercedes, 250. Merlo, 34. Quines, 18. La Punta, 16. Juana Coslay, 12. Carpintería, 9. Justo Arán, 9. La Toma, 9. Nogolín, 9. Concarán, 8. Santa Rosa, 8. Candelaria, 7. Fraga, 6. Naschel, 6. El Trapiche, 5. San Martín, 5. Alto Pelado, 4. Luján, 4. Cazador, 3. Fortín El Patia, 3. Los Molles, 3. Potro de los Funes, 3. 3 también en Villa de la Quebrada, Sanjitas. 2 casos en el Talita, igual en La Punilla, Nueva Galia, Tilizarao. Y 1 caso en Buena Esperanza, El Cadillo, El Volcán, La Finur, Las Vertientes, Río Grande, San Francisco, San Jerónimo. Y 5 casos que son ingresos por otras provincias. Todos estos pacientes están aislados y bajo control epidemiológico. Han fallecido hoy 12 personas, vecinas de la ciudad de San Luis y Villa Mercedes. Todos ellos con diagnósticos positivos de coronavirus. Al momento en la provincia se contabilizan 54.852 casos activos, casos que están padeciendo coronavirus en este momento, 7.840. Altas tuvieron coronavirus, ya están dados de alta, están sanos, bien, 46.323 personas. Total de fallecidos en nuestra provincia, 689 hermanas y hermanos de San Luis. De los 7.840 casos activos, 71 están en terapia intensiva, de los cuales 65 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Bueno. Yo voy a recordar una tragedia que sucedió en la provincia y cómo nos comportamos los puntanos frente a esa tragedia. Quizás fue la máxima tragedia de la historia de San Luis, que se llama la peor tragedia, que le hemos llamado, se conoce como la tragedia de Sanjita, que sucedió el 2 de noviembre del 2011, hace casi 10 años.
10 años. Se van a cumplir ahora 10 años. Sanjita es una localidad que queda a 58 kilómetros de la ciudad de San Luis. En ese día venían en un colectivo 42 niñas y 6 docentes. Y fueron arrollados por un tren de carga y arrastrado el colectivo como 80, 100 metros. Las chicas pertenecían al colegio Santa María, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, Católica de Cuyo. Murieron en el acto 7 niñas y la vicedirectora del colegio. Después, al otro día o a las horas, falleció otro docente. Las víctimas de la tragedia fueron Luz María Bianciotti, de 10 años, Salomé Ana Paula Garro, de 11 años, Daira Rocío Mariani Manucha, de 10 años, Yara Melina Medero, de 10 años, Julieta Sánchez, de 10 años, Paula Lucía Quiroga Morazo, de 11 años, María Virginia Farías, 30 años, vicedirectora del colegio de nivel primario, Jessica Brancal, de 22 años, docente. Cuando se produjo la tragedia, que fue aproximadamente a mediodía, me informan que ha sucedido la tragedia. Yo era gobernador, estaba en mi casa ahí en la Sierra de San Luis, donde vivo. Y en el acto levanto, me informan que hasta sucedió a segundos la tragedia, y empiezo a llamar a todos los que estarían involucrados o en la problemática, frente al problema, como es la policía, los bomberos, el sistema de salud, la municipalidad, la intendencia de Sanjita. Y a medida que yo iba llamando, pero era casi simultáneo, me contaban, ya estamos rumbo a Sanjita. El sistema de salud, estamos todos alerta, el público y el privado. Estamos todos en emergencia. Los bomberos, ya estamos llegando. El pueblo de Sanjita, todo salieron a auxiliar a las nenas que estaban padeciendo esto. Había una empresa constructora que estaba haciendo un camino, dejaron todos los trabajadores y se fueron a Sanjita. Unos minutos, una hora después, insiste un periodista nacional en hacerme un reportaje. Y yo estaba ya en el hospital. Había ido una hora después, 1 hora y media después. Estaba en el hospital. Y me dice el periodista nacional, ¿quién tiene la culpa? ¿Y cómo fue? No, le digo, mire, ahora estamos frente a una tragedia. Ahora atendemos a los enfermos, solucionamos todos los problemas que esté padeciendo en este momento y estamos en el duelo por los muertos junto a su familia. Esta pregunta hágamela después, cuando todos estén sanos, cuando todos hayamos hecho el duelo. Y después, seguramente se hizo el juicio y bueno, se habrá hecho justicia o no, bueno, eso se sabrá. Lo cierto es que nosotros desde el primer día, ¿cómo tratamos frente a la tragedia? Y lo que hicimos fue dejar cada actuación, cada conducta humana, cada comportamiento, lo dejamos escrito. Después hicimos un libro
donde publicamos todo, desde el primer minuto hasta, cuando ya se había hecho el duelo y todas estas cosas, con los informes técnicos, con la actitud de la gente. Declaramos al pueblo de Sanjita pueblo heroico, por su conducta, cómo habían salido todos, dejaron todo, salieron a cuidarnos. Así se actúa frente a una tragedia. En la Argentina el mundo está con la pandemia de coronavirus. La Argentina está sufriendo la pandemia de coronavirus. San Luis está sufriendo la tragedia de coronavirus. La tragedia era en Sanjitas, localizado, y un grupo. Acá la tragedia es en todo el planeta Tierra. Hoy leí la cantidad de muertos. Es un dolor enorme. La cantidad. En San Luis. Pero está sucediendo en la Argentina y en el mundo. En la Argentina estamos pasando el peor momento de la historia. De la historia de la pandemia. El peor momento. También lo está pasando nuestros vecinos los uruguayos. Estamos, Argentina y Uruguay, en la situación más grave de todo el planeta. Estamos si pusiéramos en rojo la gravedad, la Argentina está en un rojo más oscuro, más intenso, más. Uruguay también. Esta es la situación. Nosotros podemos decir, San Luis, estamos amesetando en un lugar muy alto. Estamos amesetando de alguna manera los casos. En un lugar alto. Nosotros tenemos muchos test diarios, hacemos muchos test diarios, con un enorme sacrificio de nuestros laboratorios, de nuestros chicos que están, involucrados todos, desde el que hace el hisopado hasta quienes lo llevan, todos los equipos que trabajan, que son enormes. Un esfuerzo enorme, solidario, maravilloso. Y una conducta de nuestro pueblo también maravillosa, que es facilitadora para hacer el hisopado. Y esto nos permite tener una enorme cantidad que quizás supera en magnitud o en proporción a lo que hacen otras provincias o la Argentina. Pero nos da un resultado que aproximadamente es del 20% de los hisopados. Hagamos la cantidad que hagamos, y hacemos mucho, de contagio. Y en un momento dado nos dio más del 20%. Y es un número muy alto. Muy alto. En la Argentina, en algunos lugares, llega al 35%. Pero es un número altísimo. Altísimo. Pero no es el momento de compararnos. Es el momento de saber que la Argentina está en el pico más alto y nosotros estamos en la Argentina con un pico muy alto. Muy alto. En algunos lugares de nuestra patria el sistema de salud está colapsado. Significa que ya las camas no alcanzan. Significa que la medición, la atención es por segundos cuando está colapsado. Están sucediendo las cosas y lo que te está sucediendo ahora dentro de 3 segundos, 10 segundos o 20 segundos es mucho mayor. No te alcanzan los medios para solucionar los problemas. No te alcanzan las camas. No te alcanzan los respiradores. El mato humano, las personas están agotadas. Eso es el colapso. En algunos lugares está sucediendo esto. Está la solidaridad de otros lugares que van ayudando a estos, pero en otros lados el sistema está estresado. Quiere decir que ya no mide tal vez por segundo, pero está midiendo por minutos o por horas. Y la tensión es muy grande.
Y en otros lugares, como en San Luis, está tensionado el sistema. No hemos llegado al estrés, que tenemos que estar ahí por minutos, pero la tensión ya no es por día, es por horas. Estás mirando todo y con tensión de que los problemas se te van sucediendo muy rápidamente. En todo el país está sucediendo, todos estamos por lo menos tensionados. Otros se tienen el sistema estresado y otros se tienen el sistema colapsado. Así que la situación es, con un enorme porcentaje de positividad en los test que hacemos, enorme, y un sistema tensionado en San Luis, estresado en casi todo en muchísimos lados del país y en algunas partes colapsado. Frente a esto, yo invoco el pueblo de Sanjitas, la conducta de los puntanos frente a la tragedia, las puntanas, los puntanos frente a la tragedia. La Argentina, en su peor momento, tiene que tomar decisiones. Y en un sistema federal como el nuestro, republicano, democrático, con un presidencialismo fuerte que tiene la Argentina según su constitución, quien conduce la tragedia, quien debe conducir esta situación sanitaria, es fundamentalmente el presidente de la Nación. Eso se llama ejecución centralizada, decisión, conducción centralizada. Y cada provincia en el sistema federal debe ejecutar esas políticas en forma descentralizada de acuerdo a la realidad de su provincia. De acuerdo a la realidad de la provincia. Entonces, en ese concepto, el presidente de la Nación debe decidir qué hacemos frente a este problema. Ayer, antes de ayer se reunió con unos gobernadores, ayer con otros. Ayer estábamos los del centro sur del país. Estábamos los gobernadores de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia. Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, creo que nombré a todos. En algún momento se armaron algunos diálogos entre los gobernadores. Yo me tomé el atrevimiento de tomar nota sobre hacer una suerte de intérprete de lo que estaba sintiendo el presidente. Y el presidente sentía o pedía o insistía en que nos diéramos cuenta de la gravedad del problema. Nos diéramos cuenta de cómo está el sistema sanitario, nos diéramos cuenta de la circulación interjurisdiccional. Y me tomé el atrevimiento de decirles, presidente, mire, si usted pide que levantemos la mano todos los gobernadores, todos estamos de acuerdo y sabemos la gravedad del problema. Y esto es así. No había diferencia entre radicales, peronistas, pro o como se quiera, en saber la gravedad del problema. Esto de alguna manera pedí, digo, mire, si levantamos la mano estamos todos de acuerdo. Saber que la circulación es un tema importantísimo, la responsabilidad social, y trabajar todos para que el sistema de salud, salga del colapso, salga del estrés y lentamente vaya a la atención y lentamente vuelva a la emergencia. Sin tensión. Y para esto hay que tomar medidas y el presidente las ha tomado. Ha dictado un decreto que está en un borrador casi terminado y se va a publicar en unas horas, pero nosotros tenemos la certeza de cuáles son los ejes
de ese borrador. Le dije al presidente, fueron todos los gobernadores contestes en esto, quiere decir que estábamos de acuerdo en que San Luis, que tenía el mismo dolor que todos, en mayor o menor grado, todos tenemos el mismo problema, el mismo dolor, y San Luis va a ser solidario y va a acompañar las decisiones del presidente. No es momento de ver si hay un poquito para acá, un poquito para allá. Son unos días, los días de la semana de mayo, que estas horas, esta semana de 18, 19 de mayo, del 25, los argentinos recordamos el primer grito de libertad o la instauración del primer gobierno de criollos. Bueno, donde hay 2 días de feriado, entonces el concepto es, bueno, extendamos esos 2 días que vivámoslo como si fueran, además, los otros días también feriados. Entonces, desde el sábado, esta noche a las 24 horas o el sábado a las 00, hasta el domingo después del 25 de mayo, comprendemos esos días, que son 9 días, esos días como si fuera un gran feriado, todos nos quedamos, no tenemos que ir a trabajar y nos quedamos en casa, con las normas que voy a decir ahora. A mí me parece que es, frente a la tragedia, no preguntarnos, no buscar qué pequeña diferencia tenemos, que las tenemos muchísimas, o qué mirada tengo yo personalmente sobre este problema. Es ser solidarios y acompañar este esfuerzo que va a hacer todo el pueblo argentino y que lo debemos hacer también el pueblo de San Luis, todo nuestro pueblo. Yo no sé, entiéndanme tal vez como abuelo, que le hable o que me pueda comprender a los niños, niñas y adolescentes, que son tal vez los que más sufren, los que tal vez menos comprendan el momento que estamos viviendo, no tienen antecedentes para atrás, los están viviendo, bueno, todos por primera vez, pero ellos por primerísima vez tienen que presentarse o convivir en un contexto como el que estamos padeciendo. A ellos, los chicos, les tengo que decir que, bueno, que nos comprendan, que nos entiendan, que busquen apoyar o ayudar a sus papás, a su mamá. Es un momento complicado, no deseado, y tenemos que ser solidarios. ¿Qué buscamos con esto? Estos días seguramente seguirán los casos como vienen en ese promedio, en ese porcentaje. Vamos a seguir trabajando con los hisopados, obviamente con la campaña de vacunación. Pero pensamos que en estos 9 días el país y nosotros dentro de este país, esta Argentina hermosa, podemos bajar un poco el contagio y sacarlo de esta tensión, de esta situación de estrés al sistema de salud. Como lo voy a decir acá en este contexto también, porque tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con lo que está pasando, hoy he firmado el decreto llamado elecciones. Lo tengo que firmar ahora porque nosotros vamos a acompañar también las fechas del gobierno nacional, para no separarnos y generar muchas elecciones en un momento de nosotros hacer una, los intendentes otros, la provincia otra, el gobierno nacional otra. Vamos a llenar de elecciones un año que tenemos que hacer elecciones, que corresponde, que estamos de acuerdo, pero tenemos que ser prudentes en buscar la manera de cómo provocamos la menor movilidad social en momentos difíciles. Entonces nosotros nos vamos a adecuar a la fecha nacional.
a la fecha que se van a hacer las elecciones nacionales. Si el gobierno nacional decidiera mover la fecha, nosotros vamos a acompañar el movimiento de fechas del gobierno nacional. No vamos a ser para nada distintos. Y más o menos la conducta que vamos a tener todos los gobernadores de las provincias argentinas. Lo comunico ahora porque lo he firmado hoy. Y creo que esto no se me queda ningún tema. Esta noche, hoy, cuando informe el gobierno nacional las medidas, oficialmente, ahora voy a leer las medidas que ya tenemos y si hubiera alguna alteración, nosotros nos vamos a adecuar estrictamente al decreto que va a conocerse en unos minutos o en una hora. Las medidas, a ver. Acá está. Ahora lo digo oficialmente como está escrito. El Comité de Crisis ha decidido acompañar las medidas que disponga el Gobierno Nacional mediante el decreto correspondiente, que conforme le anunciara el presidente el día de ayer, establecería lo siguiente. Restringir la circulación. De este modo, solo se podrá transitar en cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas. De 6 a 6. A la luz del sol y a los ojos de Dios. De 6 a 6. Solo se podrá transitar en la cercanía del hogar. Suspender las actividades sociales, económicas, educativas, deportivas y religiosas en forma presencial. Por otro lado, quedarán habilitados comercios e industrias esenciales en la medida y forma que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. El proceso de vacunación seguirá adelante con normalidad, resultando suficiente el turno para acudir al centro correspondiente. Las medidas regirán de este sábado 22 de mayo desde las 00 horas y hasta de este domingo que viene al otro, o sea, son 9 días. Y después volvemos a lo que estamos, hasta como estamos hoy. Yo voy a comentarles algo que esto es como esperanza. Algunos intelectuales, entre ellos creo que es Bill Gates, uno de los que ha dicho, esta pandemia hay una luz de esperanza, pero sigue este año y el que viene. Nos pone la esperanza lejos. Falta mucho. En este largo trayecto que tenemos que transitar, regulemos el aire. Regulemos el aire como si fuera una maratón, una carrera enorme, larga. Entonces tenemos que ir, que nos quede energía, aire para llegar tranquilos o bien al final. Pero quiero poner una esperanza. Se lo pedí ayer al presidente, ojalá lo haga la Argentina también. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar en esto. Yo calculo que para dentro de unos 60 días, puede ser antes, esperamos que no sea después, nosotros vamos a poder, San Luis va a trabajar con una suerte de, lo vamos a decir así, tarjeta verde, una tarjeta verde, para que puedan circular libremente todos los que estén vacunados y todo aquel que se haya hecho un hisopado en el tiempo que el hisopado le garantice que no está enfermo. Con lo cual, esto nos va a permitir habilitar, además de las habilitaciones que existan en ese momento, habilitar que estas personas puedan concurrir a espectáculos deportivos con público.
lugares públicos abiertos, y con un número que lo están haciendo ahora en Europa de aproximadamente el 20%. Cuando digo espectáculos deportivos, también digo espectáculos teatro, cine o a lugares cerrados, para poder mover el mundo del deporte, la cultura, el entretenimiento y, por supuesto, todo lo que conlleva esta actividad. Vamos a trabajar. Entonces nos ponemos la esperanza de la vacuna, que va bien la campaña de vacunación, San Luis está portando ejemplarmente y tenemos garantizado, y ayer lo volví a expresar en forma muy especial, que el gobierno nacional nos dé el porcentaje de vacuna de acuerdo a la cantidad de población que tiene San Luis. Tanta cantidad de población tiene Córdoba, en proporción le da lo mismo a Córdoba que a San Luis, lo mismo a Mendoza que a San Luis, lo mismo a Buenos Aires que a San Luis, lo mismo a la capital federal que a San Luis, lo mismo a La Rioja que a San Luis y lo mismo en todos lados. Y esto es bueno porque podemos todos trabajar con un ritmo adecuado y bueno. Estas palabras de hoy y esta solidaridad o este pedido, nunca deseamos hacerlo. Siempre deseamos abrimos más libertad. Pero tengo la responsabilidad enorme que me ha colocado la historia en, ser el gobernador de San Luis, y tengo que ser muy sincero, franco y tomar las medidas que mejor convengan al interés general. En este caso, la mejor medida, lo que más conviene al interés general, es ser más argentinos que nunca, más puntanos que nunca y más solidarios que nunca. El episcopado de la Argentina dijo, de esta pandemia hay que salir juntos y mejores. Juntos, estar todos los gobiernos provinciales con el gobierno nacional trabajando codo a codo frente a la pandemia. Juntos, estar el gobernador con los municipios, con los intendentes, trabajando codo a codo frente a la pandemia. Juntos, estar con los empresarios, con los comerciantes, con la gente del agro, con los docentes, con nuestro sistema de salud, al que siempre reconocemos la tarea que están haciendo, nuestras policías, todos juntos. Los viejitos, mis compañeras de escuela, los jóvenes, las mujeres, los hombres de San Luis, los chicos, todos juntos frente a la pandemia. Y mejores es ser solidarios, solidarios, acompañando el dolor de los niños que han perdido a sus abuelos, a sus padres, a las familias, y trabajando todos en solidaridad. Todos en solidaridad. Fuerza Argentina. Fuerza San Luis.